legítimo, nacido de una hermana. El hijo de Inanna no tendrá derecho a la sucesión, no crecerá sobre las rodillas de tu madre. Ella puso la mano de él en su mano, apretó su cuerpo contra el suyo. Hermano mío, yo yaceré contigo. Novio, contigo tendremos un par de Enki. Así le susurró Hespinana a Dumuzi, para que surgiera algo noble de su vientre. En su vientre derramó Dumuzi el semen, y luego se quedó dormido con las caricias de ella. Durante la noche, Dumuzi tuvo un sueño, visualizó una premonición de muerte. En el sueño, vio a 7 bandidos malvados que entraban en su morada. El Señor nos ha enviado a por ti, hijo de Dutur. Le decían. Ahuyentaban a sus ovejas, se llevaban a sus corderos y sus cabritos, le quitaban su tocado de señorío, le arrancaban de su cuerpo la túnica real, le quitaban y le rompían el báculo de pastoreo, arrojaban al suelo su copa. Desnudo y descalzo se lo llevaban preso, le ponían grilletes en las manos, lo dejaban moribundo en nombre del halcón y el pájaro principesco. Inquieto y asustado se despertó Dumuzi en mitad de la noche, le contó su sueño a Hespinana. El sueño no es favorable. Le dijo Hespinana al turbado Dumuzi. Marduk te acusará de haberme violado, enviará a emisarios malvados para que te arresten. Ordenará que se te juzgue y se te deshonre, para desunir la relación con una enlilita. Dumuzi gritó como una bestia herida. Traición. Traición. Gritó. Autu, el hermano de Inanna, ayúdame. Envió palabra. Pronunció el nombre de su padre Enki como un talismán. Dumuzi escapó a través del desierto de Emush, el desierto de las serpientes, corrió para ocultarse de los malhechores hasta el lugar de las poderosas cataratas. Donde las abundantes aguas hacen lisa y resbaladiza las rocas, Dumuzi resbaló y cayó. La avalancha de agua destrozó entre la blanca espuma su cuerpo sin vida. Viene ahora el relato del descenso de Inanna hasta el Bajo Apfu, y la gran guerra Anunnaki, y cómo Marduk fue encerrado vivo en el Ekur. Cuando Ninagal recuperó el cuerpo sin vida de Dumuzi de las aguas del Gran Lago, se llevó el cuerpo hasta la morada de Nergal y Ereshkigal en el Bajo Apfu. Sobre una losa de piedra se puso el cadáver de Dumuzi, un hijo de Enki. Cuando se envió a Enki palabra de lo que había sucedido, Enki se desgarró la ropa, se puso cenizas en la frente. Hijo mío. Hijo mío. Se lamentó por Dumuzi. ¿Qué pecado he cometido, para ser así castigado? Preguntó en voz alta. Cuando vine de Nibiru a la tierra, Ea, aquel cuyo hogar es aguas, era mi nombre, con agua obtenían su fuerza de propulsión los carros celestiales, en las aguas me zambullí. Después, una avalancha de agua barrió la tierra, en las aguas se ahogó mi nieto Asar, por las aguas está muerto ahora mi amado Dumuzi. Todo lo que he hecho, lo hice con propósitos justos. Porque soy castigado. Porque se ha vuelto contra mí el hado. Así lloraba y se lamentaba Enki. Cuando a través de Hespinana se descubrió la veracidad de lo sucedido, la angustia de Enki se hizo aún mayor. Ahora, Marduk, mi primogénito, también sufrirá por su propia acción. Inanna se preocupó y, luego, lloró por la desaparición y la muerte de Dumuzi. Después, fue velozmente hasta el Bajo Apfu, para enterrar el cuerpo de Dumuzi. Cuando Ereshkigal, su hermana, supo de la llegada de Inanna a las puertas del recinto, Ereshkigal sospechó de un retorcido plan por parte de Inanna. En cada una de las 7 puertas, a Inanna se le quitó uno de los pertrechos, y de las armas que llevaba. Después, desnuda e indefensa ante el trono de Ereshkigal, fue acusada de intrigar para tener un heredero de Nergal, hermano de Dumuzi. Temblando de furia, Ereshkigal no quiso escuchar las explicaciones de su hermana. Suelta contra ella las 60 enfermedades. Le ordenó furiosa a su visir, Namtar. Con la desaparición de Inanna en el Bajo Apfu se preocuparon enormemente sus padres. Nanar fue con el asunto a Enlil. Enlil le mandó un mensaje a Enki. Enki supo lo que había sucedido por Nergal, su hijo, esposo de Ereshkigal. Con arcilla del Apfu, Enki forjó 2 emisarios, seres sin sangre, inmunes a los rayos de la muerte, los envió al Bajo Apfu para traer de vuelta a Inanna, viva o muerta. Cuando llegaron ante Ereshkigal, Ereshkigal quedó confundida con su
aspecto. ¿Sois Anunnaki? ¿Sois terrestres?, les preguntó desconcertada. Namtar dirigió contra ellos las armas mágicas de poder, pero salieron indemnes los dos. Tomaron el cuerpo sin vida de Inanna, estaba colgando de una estaca. Los emisarios de arcilla dirigieron sobre el cadáver un pulsador y un emisor, después rociaron sobre ella el agua de vida, pusieron en su boca la planta de la vida. Después, Inanna se movió, abrió los ojos. Inanna se levantó de entre los muertos. Cuando los dos emisarios estaban preparados para llevar a Inanna al mundo superior, Inanna les ordenó que tomaran también el cuerpo sin vida de Dumuzi. Ni en las 7 puertas del Bajo Akfu se le devolvieron a Inanna sus pertrechos y atributos. A la morada de Dumuzi, en la Tierra Negra, ordenó a los emisarios que llevaran al amante de su juventud, para lavarlo con agua pura, para ungirlo con dulce aceite, para envolverlo después en un sudario rojo, y ponerlo sobre una losa de lápiz. Luego, labró para él un lugar de descanso en las rocas, para esperar allí el día del surgimiento. En cuanto a ella misma, Inanna se dirigió hacia la morada de Enki, quería la retribución por la muerte de su amado, exigía la muerte de Marduk, el culpable. Ya ha habido suficiente muerte, le dijo Enki. Marduk fue el instigador, pero no cometió asesinato. Cuando Inanna supo que Enki no iba a castigar a Marduk, Inanna fue a sus padres y a su hermano. Elevó sus lamentos al alto cielo. Justicia. Venganza. Muerte a Marduk, pidió. En la morada de Enlil se reunieron sus hijos, Inanna y Utu, se reunieron para un consejo de guerra. Ninurta, el que había derrotado al rebelde Anzu, argumentó a favor de fuertes medidas. Utu les informó de palabras secretas intercambiadas entre Marduk y los Igigi. De Marduk, una serpiente maligna, debe liberarse la tierra. Enlil coincidió con ellos. Cuando se envió la demanda de la rendición de Marduk a Enki, su padre, Enki convocó en su morada a Marduk y al resto de sus hijos. Aunque aún lloro a mi amado Dumuzi, debo defender los derechos de Marduk. Aunque Marduk instigó el mal, por un mal lado, no por mano de Marduk, murió Dumuzi. Marduk es mi primogénito, Ninki es su madre, está destinado para la sucesión, debemos protegerle todos de la muerte a manos de la banda de Ninurta. Así dijo Enki. Solo Gibil y Ninagal tuvieron en cuenta la llamada de su padre. Ningisfida se opuso, Nergal vacilaba. Solo ayudaré si se encuentra en un peligro mortal, dijo. Fue después de eso que una guerra, de desconocida ferocidad, estalló entre los dos clanes. Fue diferente de la contienda entre Orón y Satu, descendientes de terrestres. Una batalla entre Anunnaki, nacidos en Nibiru entre ellos, se desató en otro planeta. La guerra comenzó por medio de Inanna, que cruzó con su nave celeste los dominios de los hijos de Enki. Inanna desafió a combatir a Marduk, le persiguió hasta los dominios de Ninagal y de Gibil. Para ayudarla, Ninurta disparó los rayos fulminantes de su pájaro de la tormenta contra las fortalezas del enemigo. Ishkur atacó desde los cielos con relámpagos abrasadores y truenos demoledores. En el Akfu, barrió los peces de los ríos, dispersó el ganado por los campos. Marduk se retiró hacia el norte, al lugar de los montes artificiales. Persiguiéndole, Ninurta roció con proyectiles venenosos las moradas. Con su arma que despedaza les robó los sentidos a las gentes de aquellas tierras, los canales que llevaban las aguas del río se volvieron rojos de sangre. Los resplandores de Ishkur convertían la oscuridad de las noches en días llameantes. Mientras las devastadoras batallas avanzaban hacia el norte, Marduk se aposentó en el mismo Ekur, Gibil diseñó un escudo invisible para este, Nergal elevó hasta el cielo su ojo que todo lo ve. Inanna atacó el lugar oculto con un arma de brillantez, dirigida con un cuerno. Orón llegó para defender a su abuelo. La brillantez le dañó el ojo derecho. Mientras Utu mantenía a distancia más allá de Tilmun a los Igigi y a sus hordas de terrestres, los Anunnaki, los que apoyaban a uno y a otro clan, entablaban batalla a los pies de los montes artificiales. Que se rinda Marduk, que termine el derramamiento de sangre. Estas palabras le transmitió Enlil a Enki. Que hablen hermano con hermano. Le envió un mensaje Ninarsaga a Enki.
En su guarida, dentro de Lekur, Marduk seguía desafiando a sus perseguidores de la casa que como una montaña hizo su último baluarte. Inanna no podía superar la inmensa estructura de piedra, sus costados lisos desviaban las armas de ella. Después, Ninurta se enteró de que había una entrada secreta, encontró una piedra giratoria en el lado norte. Ninurta atravesó un oscuro corredor, llegó a la gran galería, su bóveda relucía como un arco iris con las multicolores emisiones de los cristales. En el interior, alertado por la intrusión, Marduk esperaba a Ninurta con las armas dispuestas. Respondiendo con armas, destrozando los maravillosos cristales, Ninurta siguió subiendo por la galería. Marduk se retiró hasta la cámara superior, hasta el lugar de la gran piedra pulsante. En su entrada, Marduk bajó los cierres de piedras descendentes, que impedían cualquier entrada. Inanna e Ishkur siguieron a Ninurta al interior de Lekur. Se pusieron a pensar qué podían hacer. Que la hermética cámara oculta sea el ataúd de piedra de Marduk, les dijo Ishkur. Ishkur prestó atención a los 3 bloques de piedra, dispuestos para deslizarse hacia abajo. Que muera lentamente, siendo enterrado vivo, sea la sentencia de Marduk. Inanna dio su consentimiento. Al final de la galería soltaron los 3 los bloques de piedra, cada uno de ellos hizo descender una piedra para taponar, para encerrar a Marduk como en una tumba. Viene ahora el relato de cómo Marduk fue salvado y partió hacia el exilio, y de cómo se desmanteló el Lekur y se redispuso el señorío sobre las tierras. Lejos del sol y de la luz, sin comida ni agua, Marduk fue enterrado vivo. Dentro de Lekur, Sarpanit, su esposa, elevó un lamento por su prisión y castigo sin juicio. Acudió a Enki, su suegro, llegó a él con su joven hijo Nabu. Marduk debe ser devuelto para estar entre los vivos, le dijo Sarpanit a Enki. Él la envió a Utu y a Nanar, que podían interceder ante Inanna. Poniéndose un vestido de expiación, rogó: dadle la vida al señor Marduk. Dejadle que siga viviendo humildemente, dejará a un lado el gobierno. Inanna no se aplacó. Por la muerte de mi amado, el instigador debe morir, replicó Inanna. Ninarsag, la pacificadora, convocó a los hermanos Enki y Enlil. Marduk debe ser castigado, pero no merece la muerte. Les dijo: viva Marduk en el exilio, que entregue a Ninurta la sucesión en la tierra. Enlil se sintió complacido con sus palabras y sonrió. Ninurta era su hijo, de Ninurta ella era la madre. Si entre sucesión y vida tengo que elegir, ¿qué puedo yo, un padre, decir? Así respondió Enki, con el corazón dolido. En mis tierras se ha extendido la desolación, la guerra debe terminar, por Dumuzi todavía estoy de luto. Que Marduk viva en el exilio. Si la paz debe volver y Marduk vivir, tenemos que llegar a acuerdos vinculantes. Le dijo Enlil a Enki: todas las instalaciones que enlazan cielo y tierra se deben confiar solo a mis manos, el señorío sobre la tierra de los 2 estrechos debes dárselo a otro de tus hijos. Los Igigi que siguen a Marduk deben renunciar al lugar de aterrizaje y abandonarlo, en la tierra sin retorno, no habitada por ningún descendiente de Ziusudra, debe exiliarse Marduk. Así se declaró Enlil, enérgicamente, pretendiendo ser el principal entre los hermanos. Enki reconoció en su corazón la mano de lado. Así sea, dijo inclinando la cabeza. Solo Ningisfida conoce las entrañas de Lekur, que sea él el señor de sus tierras. Después de que se anunciaran las decisiones de los grandes Anunnaki, se llamó a Ningisfida para el rescate. Su reto era cómo sacar a Marduk de las entrañas selladas por los bloques. Para liberar al que vivo está enterrado, le dieron una tarea inconcebible. Ningisfida contempló los planos secretos de Lekur, planeó cómo evitar los bloqueos. Marduk será rescatado a través de una abertura superior cincelada. Les dijo a los líderes: en el lugar que yo les muestre, tallarán una entrada en las piedras, desde allí, un sinuoso pasadizo les llevará hacia arriba, creando un conducto de rescate. Atravesando vanos ocultos proseguirán hasta el centro de Lekur, en el vórtice de los vanos, a través de las piedras se abrirán paso. Abrirán una entrada hasta el interior, evitando así los bloqueos. Continuarán por encima de la gran galería, levantarán los 3 bloques de piedra.
y llegarán a la cámara superior, la prisión mortal de Marduk. Más tarde, los Anunnaki, dirigidos por Ningisfida, siguieron el plan esbozado. Con herramientas que resquebrajan las piedras hicieron la abertura, crearon el conducto de rescate. Llegaron al interior del monte artificial, abrieron una salida. Evitando los 3 bloques de piedra, llegaron a la cámara superior. Sobre una pequeña plataforma levantaron los rastrillos. Rescataron a Marduk desmayado. Con cuidado bajaron al señor por el sinuoso conducto, le llevaron hasta el aire fresco. En el exterior, Sarpanit y Nabu esperaban al esposo y padre. Fue una gozosa reunión. Cuando a Marduk su padre Enki le transmitió los términos de la liberación, Marduk se enfureció. Hubiera preferido morir que renunciar a mi derecho de nacimiento. Gritó. Sarpanit confió en sus brazos a Nabu. Nosotros somos parte de tu futuro. Le dijo ella suavemente. Marduk se enfureció, Marduk se humilló. Me rindo ante el hado. Dijo inaudiblemente. Con Sarpanit y con Nabu partió hacia una tierra sin retorno. Con mujer e hijo, fue a una tierra donde se cazan bestias con cuernos. Tras la partida de Marduk, Ninurta volvió a entrar en el Ekur a través del conducto. A través de un corredor horizontal fue hasta la vulva del Ekur. En su pared oriental, en una hornacina artísticamente labrada, la piedra del destino emitía una radiación roja. Su poder me atrapa para matarme, con una atracción mortal me subyuga. Gritó Ninurta dentro de la cámara. Llevaosla. Destruidla por completo. Gritó Ninurta a sus tenientes. Desandando sus pasos, Ninurta fue a través de la gran galería hasta la cámara más elevada. En un arca huecada pulsaba el corazón del Ekur. La fuerza de su red se potenciaba con 5 compartimentos. Ninurta golpeó el arca de piedra con su vara. Aquella respondió con una resonancia. Ninurta ordenó que se sacara la piedra Gud, que determina las direcciones. Se llevó hasta un lugar de su elección. Bajando por la gran galería, Ninurta examinó los 27 pares de cristales de Nibiru. Muchos de ellos habían sido dañados en su combate con Marduk. Algunos habían sobrevivido intactos a la contienda. Ninurta ordenó que se sacaran los que estaban enteros de sus ranuras, los otros los pulverizó con su rayo. Fuera de la casa que como una montaña es, Ninurta se remontó en el cielo con su pájaro negro, prestó atención a la piedra ápice. Representaba la personificación de su enemigo. Con sus armas la soltó, hasta el suelo se derrumbó hecha pedazos. Con esto, termina para siempre el temor a Marduk. Declaró Ninurta victorioso. En el campo de batalla, los Anunnaki reunidos anunciaron sus alabanzas. A Ninurta. ¿Cómo Anu estás hecho? Le gritaron a su héroe y líder. Para sustituir a la incapacitada baliza se eligió un monte cercano al lugar de los carros celestiales. En sus entrañas se redispusieron los cristales rescatados. En su cima se instaló la piedra Gud, la piedra de dirección. Al monte se le llamó Monte Masu, monte de la barca celestial suprema. Por entonces, Enlil convocó a sus 3 hijos. Ninlil y Ninarsak también asistieron. Se reunieron para confirmar los mandatos sobre las tierras de antaño, para asignar señoríos sobre las nuevas tierras. A Ninurta, que había vencido a Anzu y a Marduk, se le concedieron los poderes de la Enlildad, para sustituir a su padre en todas las tierras. A Ishkur se le concedió el señorío del lugar de aterrizaje, en las montañas de los cedros, uniendo así el lugar de aterrizaje a sus dominios del norte. Las tierras al sur y al este de allí, donde se habían extendido los Igigi sus descendientes, se le dieron a Nanar como dote imperecedera, para que las custodiaran y conservaran sus descendientes y seguidores. La península donde estaba el lugar de los carros se incluyó en las tierras de Nanar. A Utu se le confirmó como comandante del lugar y del ombligo de la tierra. En la tierra de los 2 estrechos, como se acordó, Enki asignó el señorío a Ningisfida. Ninguno de los otros hijos de Enki puso objeciones a esto, pero Inanna se opuso a ello. Inanna reivindicó la herencia de Dumuzi, su novio fallecido. A Enki y Enlil les exigió un dominio para ella sola.
Los líderes contemplaron cómo satisfacer las demandas de Inanna, pidieron consejo sobre las tierras y los pueblos a los grandes Anunnaki que decretan los hados, intercambiaron palabras con Anu respecto a la tierra y a sus reasentamientos. Habían pasado casi 2 shars desde los tiempos del diluvio, la gran calamidad, los terrestres habían proliferado, desde las tierras montañosas volvían a las tierras bajas. Eran descendientes de la humanidad civilizada a través de Ziusudra, estaban entremezclados con la simiente de los Anunnaki. Los descendientes de los Igigi que se habían mezclado con humanas también estaban por ahí, en las tierras distantes sobrevivían los parientes de Caín. Pocos y nobles eran los Anunnaki que habían llegado de Nibiru, pocos eran sus descendientes perfectos. Los grandes Anunnaki consideraron cómo establecer asentamientos para ellos mismos y para los terrestres, cómo mantener su nobleza sobre la humanidad, cómo hacer que los muchos obedecieran y sirvieran a los pocos. Los líderes intercambiaron palabras con Anu acerca de todo esto, acerca del futuro. Anu decidió ir a la Tierra una vez más. Con Antu, su esposa, deseaba venir. Sinopsis de la 12ª tablilla. El suelo se seca, las llanuras y los valles de los ríos se repueblan, oro en abundancia llega desde las tierras más allá de los mares. Anu y su esposa Antu llegan en una visita memorable rememorando, los líderes se dan cuenta de que son marionetas del destino. Los líderes asignan 3 regiones de civilización para la humanidad. Indultado por Anu al partir, Marduk mantiene su rebeldía. La primera región y las instalaciones espaciales son tierras enlilitas. La primera civilización del hombre comienza en la primera región, Sumer. Marduk usurpa un lugar para construir una torre de lanzamiento ilícita. Frustrado por los enlilitas, Marduk se apodera de la segunda región. Depone y exilia a Ningisfida, Tot, a tierras lejanas. Se declara a sí mismo Ra, Dios supremo, en una nueva religión da inicio a los reinados faraónicos. Para marcar una nueva civilización Enlil designa a su hijo Ishkur para que proteja las fuentes de metal. A Inanna se le conceden los dominios de la tercera región, el Valle del Indo, los dioses conceden la realeza, comienzan las guerras. La 12ª tablilla. Anu decidió ir a la Tierra una vez más. Con Antu, su esposa, deseaba venir. Mientras esperaban su llegada, los Anunnaki comenzaron a restablecer sus moradas en el Edin. Desde las tierras montañosas, donde moraban los descendientes de Sem, las gentes de cabeza negra emigraron a las tierras de antaño. Sobre el terreno recién desecado, los Anunnaki les dejaron asentarse, para que proveyeran de alimentos para todos. Donde antes del diluvio se había levantado Eridu, la primera ciudad de Enki, sobre montones de lodo y cieno se diseñó una nueva Eridu. En su centro, sobre una plataforma elevada, se construyó una morada para Enki y Ninki, se la llamó Casa del Señor cuyo retorno es triunfante. Se adornó con oro, plata y metales preciosos que proporcionaron los hijos de Enki. Arriba, en un círculo que señalaba hacia el cielo, se plasmaron las 12 constelaciones por sus signos. Abajo, al igual que en el Atfu, fluían las aguas llenas de peces. En un santuario, un lugar donde no podían entrar los que no eran invitados, Enki guardaba las fórmulas Me. Para Enlil y Ninlil se fundó una nueva Nibruki sobre el lodo y el cieno. En mitad de las moradas del pueblo, de los rediles y los establos, se amuralló un recinto sagrado. En su interior se construyó una morada para Enlil y Ninlil, en 7 niveles se elevaba. Una escalinata, que parecía ascender al cielo, llevaba hasta la plataforma más elevada. Allí guardaba Enlil sus tablillas de los destinos, con sus armas se protegían. El ojo elevado que explora las tierras, el rayo elevado que todo lo penetra. En el patio, en su propio recinto, se guardaba el veloz pájaro celeste de Enlil. Mientras se aproximaba la llegada de Anu y Antu, se seleccionó un nuevo lugar para su estancia en el Edin, que no fuera ni de Enlil ni de Enki. Unutki, el lugar encantador, se le llamó. Se plantaron árboles de sombra, y en mitad se construyó una estructura de un blanco puro, la casa de Anu. Su exterior se elevaba en 7 niveles. Su interior era como la residencia de un rey. Cuando llegó a la tierra el carro celestial de Anu, las naves celestes de los Anunnaki se elevaron hacia él. Se le dirigió para que aterrizara a salvo en el lugar de los carros, en Tilmun. Utu, el comandante del lugar, dio la bienvenida a la tierra a sus bisabuelos.
Los tres hijos de Anu, Enlil, Enki y Narsag estaban allí para recibirles. Se abrazaron y se besaron, rieron y lloraron. Qué larga ha sido la separación. Se decían unos a otros. Se miraban unos a otros, examinando el paso del tiempo. Aunque mayores en Shars eran los padres, parecían más jóvenes que los hijos. A los dos hijos se les veía viejos y con barba. Ninarsag, en otro tiempo bella, estaba encorvada y arrugada. Los cinco estaban cubiertos de lágrimas. Se mezclaban las lágrimas de alegría con las lágrimas de pesar. En naves celestes fueron llevados a Ledin los invitados y sus anfitriones. Las naves celestes aterrizaron en un lugar preparado junto a Unuki. Todos los Anunnaki que habían quedado en la tierra estaban de pie como guardia de honor. «Salve y bienvenidos. Salve y bienvenidos», gritaban al unísono para Anu y Antu. Después, los Anunnaki acompañaron a los invitados en procesión, cantando y tocando música, hasta la casa de Anu. En la casa de Anu, Anu se lavó y descansó, más tarde se perfumó y se vistió. Antu fue escoltada por las mujeres Anunnaki hasta la casa del lecho dorado. En un patio abierto, mientras la brisa de la tarde hacía crujir las hojas de los árboles, Anu y Antu se sentaron sobre tronos. Flanqueándoles estaban Enlil, Enki y Narsag. Los asistentes terrestres que iban completamente desnudos, sirvieron vino y buen aceite. Otros, en un rincón del patio, estaban asando al fuego un toro y un carnero, regalos de Enlil y Enki. Se preparó un gran banquete para Anu y Antu, se esperaba la señal en los cielos para comenzar. Siguiendo las instrucciones de Enlil, Thumul, que estaba instruido en materia de estrellas y planetas, ascendió los niveles de la casa de Anu para anunciar la aparición de los planetas en la noche. En el primer nivel apareció Kisar en los cielos orientales, la Amu se vio en el segundo nivel, Mumu se anunció en el tercer nivel, Ansar surgió en el cuarto nivel, Lamu se vio en el quinto nivel, la luna se anunció desde el sexto nivel. Después, a una señal de Thumul, se empezó a cantar el himno. El planeta de Anu se eleva en los cielos, pues, desde el nivel más alto, el séptimo, se divisó al rojizo Nibiru. Los Anunnaki daban palmas y bailaban con la música, danzaban y cantaban con la música. Cantaban aquel que aumenta en brillo, al planeta celestial del señor Anu. A una señal se encendió una hoguera, viéndose de lugar en lugar se encendieron más hogueras. Antes de que terminara la noche, toda la tierra de Ledin estaba encendida con hogueras. Tras la comida de carne de toro y carne de carnero, de pescado y de caza, acompañada de vino y cerveza, se les acompañó a Anu y a Antu a sus dependencias para que pasaran la noche. Anu y Antu dieron las gracias a todos los Anunnaki. Durante varios días y noches de la tierra, Anu y Antu durmieron. Al sexto día, Anu llamó a sus dos hijos y a su hija. Escuchó sus relatos de lo acontecido en la tierra, supo de la paz y de la guerra. Anu supo de cómo los terrestres, que tenían que haber sido aniquilados por el juramento de Enlil, habían proliferado de nuevo. Enlil le reveló el descubrimiento de oro en la tierra más allá de los océanos y el lugar del carro que había allí. Fue entonces cuando Enki le contó a su padre lo del sueño y la tablilla de Galfu. Anu quedó enormemente desconcertado con esto. Nunca envié a la tierra un emisario secreto con ese nombre. Así dijo Anu a los tres líderes. Enki y Enlil estaban desconcertados, se miraron perplejos uno a otro. Debido a Galfu se salvaron Ziusudra y la simiente de vida. Dijo Enki. Debido a Galfu nos hemos quedado en la tierra. Dijo Enlil a su padre. El día que volváis a Nibiru moriréis, nos dijo Galfu. Incrédulo de esto estaba Anu. El cambio de ciclos, ciertamente, causaba estragos, pero se podía curar con elixires. ¿De quién era emisario Galfu, si no era tuyo? Dijeron al unísono Enki y Enlil. ¿Quién había querido salvar a los terrestres? ¿Quién hizo que nos quedáramos en la tierra? Ninarsag movió la cabeza lentamente. Galfu apareció por el creador de todo. La creación de los terrestres también estaba destinada, de eso debo maravillarme. Durante un rato, guardaron silencio los cuatro. Cada uno rememoró en su corazón acontecimientos del pasado. Mientras nosotros decretábamos hados, la mano del destino dirigía cada paso. Así dijo Anu.
La voluntad del Creador de todo es evidente. En la tierra y para los terrestres, solo emisarios somos. La tierra pertenece a los terrestres, se nos ha utilizado para preservarlos, y para hacerles avanzar. Si esa es nuestra misión aquí, actuemos de acuerdo con ello. Así dijo Enki. Los grandes Anunnaki que decretan los hados intercambiaron consejos en lo referente a las tierras. Los grandes Anunnaki decidieron crear regiones civilizadas, para proporcionar en ellas conocimientos a la humanidad. Fundar ciudades de hombre, crear en ellas recintos sagrados como morada para los Anunnaki. Establecer la realeza en la tierra, al igual que el Nibiru, dar corona y cetro a un hombre escogido. Transmitir a través de él la palabra de los Anunnaki al pueblo, hacer cumplir el trabajo y la destreza. Establecer en los recintos sagrados un sacerdocio, para servir y dar culto a los Anunnaki como señores nobles. Enseñar los conocimientos secretos, transmitir la civilización a la humanidad. Los Anunnaki resolvieron crear 4 regiones, 3 para la humanidad, una restringida. Establecer la primera región en la antigua tierra del Edin, bajo el dominio de Enlil y sus hijos, para seguir después con la segunda región en la tierra de los 2 estrechos, para que la señorearan Enki y sus hijos. La tercera región se le concedió a Inanna en una tierra distante, para que no se mezclara con las otras 2. La cuarta región, consagrada solo para los Anunnaki, sería la península del lugar de los carros. Viene ahora el relato del viaje de Anu a las tierras de más allá de los océanos, y de cómo en la primera región se restablecieron ciudades para los Anunnaki. Habiendo tomado las decisiones acerca de las 4 regiones y de las civilizaciones de la humanidad, Anu preguntó por su nieto Marduk. «Debo verle de nuevo», dijo Anu a los líderes. «Si yo mismo causé la cólera de Marduk al invitar a Dumuzi y a Ningisfida a Nibiru». Se preguntaba Anu. Deseaba reconsiderar el castigo de Marduk. Cuando hagas tu viaje a las tierras de más allá de los océanos, se le dirá a Marduk que se encuentre contigo. La tierra por donde vaga está en aquellas partes de la tierra. Así dijo Enlil a Anu. Antes de que la pareja real fuera a las tierras distantes, Anu y Antu inspeccionaron el Edin y sus tierras. Visitaron Eridu y Nibruki, vieron dónde se habían planeado las ciudades de la primera región. En Eridu, Enlil se quejó de Enki. Enki guarda para sí las fórmulas me. Anu, sentado en el asiento de honor, dijo palabras de alabanza a Enki. Mi hijo construyó una magnífica casa para sí, hermosamente sobre una plataforma está elevada. Enki dará grandes conocimientos a las gentes que rodean y sirven a la casa. Ahora, los conocimientos que se guardan en secreto en los mes, deben ser compartidos con los demás Anunnaki. Enki se sintió violento. Le prometió a Anu compartir con todos las fórmulas divinas. En los días posteriores, Anu y Antu inspeccionaron las otras regiones en naves celestes. Después, en el 17º día, la pareja real volvió a Uruk-hai para descansar una noche más. A la mañana siguiente, cuando los Anunnaki más jóvenes llegaron ante Anu y Antu para ser bendecidos, Anu se encariñó de su bisnieta Inanna. La estrechó, la abrazó y la besó. Ténganse en cuenta todas mis palabras. Anunció a los congregados. Este lugar, después de que nos vayamos, désele a Inanna como dote, sea mi presente para Inanna la nave celeste en la cual hemos inspeccionado la tierra. Con regocijo, Inanna se puso a bailar y a cantar, sus alabanzas a Anu se llegarían a cantar como himnos con el paso del tiempo. Después, despidiéndose de los Anunnaki, Anu y Antu partieron hacia las tierras de más allá de los océanos. Enlil y Enki, Ninurta e Ishkur, fueron con ellos a la tierra dorada. Para impresionar a Anu, el rey, con las grandes riquezas de oro, Ninurta construyó para Anu y Antu una morada. Sus bloques de piedra, tallados a la perfección, estaban cubiertos por dentro de oro puro. Un recinto dorado, con flores de cornalina tallada, esperaba a la pareja real. A orillas de un gran lago de montaña se erigió la morada. Se les mostró a los visitantes cómo se recogían las pepitas de oro. Aquí hay oro suficiente para muchos shars venideros, dijo Anu satisfecho. En un lugar cercano, Ninurta les mostró a Anu y a Antu un montículo artificial. Ninurta explicaba cómo se había hecho un lugar para fundir y refinar metales.
les mostró cómo se extraía un nuevo metal de las piedras. Anak, Anunnaki hecho, lo llamó, les mostró cómo, al combinarlo con el abundante cobre, había inventado un fuerte metal. En el gran lago, desde cuyas costas llegan los metales, Anu y Antu navegaron. El lago de Anak lo llamó Anu, a partir de entonces fue su nombre. Después, desde las tierras del norte, tierras donde se cazaban grandes bestias con cuernos, vino Marduk ante su padre Enki y su abuelo Anu. Nabu, su hijo, estaba con él. Cuando Enki preguntó por Sarpanit, Marduk les habló con pesar de su muerte. Ahora, solo Nabu queda conmigo, dijo Marduk a su padre y a su abuelo. Anu estrechó contra su pecho a Marduk. Suficiente has sido castigado, le dijo. Poniendo la mano derecha en la cabeza de Marduk, Anu bendijo a Marduk para ser perdonado. Desde el lugar dorado, arriba en las montañas, todos los que se habían reunido fueron hasta la llanura de abajo. Allí, extendiéndose hasta el horizonte, Ninurta había preparado un nuevo lugar para los carros. El carro celestial de Anu y Antu estaba allí preparado, cargado hasta los topes de oro. Cuando llegó la hora de partir, Anu dijo a sus hijos palabras de despedida y de guía. Sea lo que el destino pretende de la tierra y de los terrestres, deja que así sea. Si el hombre, y no los Anunnaki, está destinado a heredar la tierra, ayudemos al destino. Dadle el conocimiento a la humanidad, enseñadles hasta cierta medida los secretos del cielo y de la tierra, enseñadles leyes de justicia y rectitud, luego partid e iros. Estas instrucciones dio, fraternalmente, Anu a sus hijos. Una vez más se estrecharon, se abrazaron y se besaron, y desde el nuevo lugar de los carros Anu y Antu partieron hacia Nibiru. El primero en romper el pesaroso silencio fue Marduk. Sus palabras llevaban ira. ¿Qué es este nuevo lugar de los carros celestiales? Exigió una explicación de los demás. ¿Qué ha ocurrido después de mi exilio sin mi conocimiento? Cuando Enki le habló a Marduk de las decisiones de las 4 regiones, la furia de Marduk no conoció límites. ¿Por qué ha de tener Inanna, causante de la muerte de Dumuzi, su propia región? Las decisiones han sido tomadas, no se pueden alterar. Así le dijo Enlil a Marduk. Volvieron a Ledin y a las tierras adyacentes en naves celestes separadas. Presintiendo problemas, Enlil dio instrucciones a Ishkur para que se quedara atrás, para vigilar el oro. Para conmemorar la visita de Anu, se introdujo una nueva cuenta del paso del tiempo. Por años de la Tierra, no por shars de Nibiru, para contar lo que sucediera en la Tierra. En la era del toro, dedicada a Enlil, comenzó la cuenta de años de la Tierra. Cuando los líderes regresaron a Ledin, el lugar de la primera región civilizada, los Anunnaki les enseñaron a los terrestres cómo hacer ladrillos con el barro, para con ellos construir ciudades. Pero donde una vez solo se habían levantado las ciudades de los Anunnaki, se levantaron ahora ciudades tanto para ellos como para los terrestres. En las nuevas ciudades se consagraron recintos sagrados para los grandes Anunnaki, en ellas se les proporcionó a los Anunnaki nobles moradas, a las que la humanidad llamó templos. En ellos se servía y se daba culto a los Anunnaki como señores nobles, se les honraba con rango números, la línea sucesoria a la humanidad. Hicieron saber. Anu, el celestial, tenía el rango de 60, a Enlil se le dio el rango de 50, a Ninurta, su hijo principal, Enlil le concedió el mismo rango. El siguiente en la sucesión era el señor Enki, sostenía el rango de 40. A Nanar, el hijo de Enlil y Ninlil, se le asignó el rango de 30. A su hijo y sucesor, Utu, le tocó el rango de 20. Al resto de los hijos de los líderes Anunnaki se les concedió el rango número de 10. Los rangos de los 5 se compartieron entre las mujeres Anunnaki y las esposas. Después de que se terminaran Eridu y Nibruki y sus morada templos, se construyó en Lagash el recinto del Girsu para Ninurta, allí se guardaba su pájaro celeste negro. En Inu, casa de 50, se le puso por nombre a la morada templo de Ninurta y Bau, su esposa. El cazador supremo y el golpeador supremo, armas que le regalara Anu, protegían el Eninu. Donde había estado Sipar antes del diluvio, encima del suelo barro, Utu fundó una nueva Sipar. En el Ebabar, la casa brillante, se levantó una morada para Utu y su esposa Aya.
Desde allí, Utu promulgó leyes de justicia para la humanidad. Donde a causa del lodo cieno no se pudieron seguir los planos de antaño, se eligieron nuevos emplazamientos. Adab, un emplazamiento no distante de Shurubak, se convirtió en el nuevo centro de Ninarsag. Allí, su morada templo recibió el nombre de la Casa del Socorro y del Conocimiento Sanador. En su santuario guardó Ninarsag los mes de cómo se había creado a los terrestres. A Nanar se le proporcionó una ciudad con rectas calles, canales y muelles. Urim era su nombre, a su morada templo se le llamó Casa de la Simiente del Trono, reflejaba los rayos de la luna sobre sus tierras. Ishkur volvió a las tierras montañosas del norte, su morada se llamó la Casa de las 7 Tormentas. Inanna residió en Unutki, vivía en la morada que Anu le había regalado. Marduk y Nabu vivieron en Eridu, en el Erin no tenían sus propias moradas. Viene ahora el relato de la primera ciudad de los hombres y de la realeza en la tierra, y de cómo Marduk tramó construir una torre y de dónde Inanna robó los mes. En la primera región, en las tierras del Erin y en las ciudades con recintos, sus señores Anunnaki enseñaban trabajos y oficios a los terrestres. No mucho después se irrigaron los campos, pronto las embarcaciones navegaron por canales y ríos. Rediles y graneros estaban rebosantes, la prosperidad henchía la tierra. Kienji, tierra de los nobles vigilantes, se llamó a la primera región. Después, se decidió dejar que las gentes de cabeza negra tuviera una ciudad para ellos mismos. Kisi, ciudad cetro, se llamó, en Kisi comenzó la realeza del hombre. Allí, en terreno consagrado, Anu y Enlil implantaron el objeto brillante, celestial. En él, Ninurta designó al primer rey, hombre poderoso fue su título real. Para hacerlo centro de la humanidad civilizada, Ninurta viajó a Eridu para obtener de Enki las tablillas me que conservaban las fórmulas divinas para la realeza. Con el atuendo adecuado, Ninurta entró en Eridu con respeto, preguntó por los me de la realeza. Enki, el señor que salvaguarda todos los mes, concedió a Ninurta 50 mes. En Kisi, se les enseñó a las gentes de cabeza negra a calcular con números, la celestial Nisaba les enseñó a escribir, la celestial Ninkasi les mostró cómo hacer cerveza. En Kisi, dirigidos por Ninurta, proliferó el trabajo del horno y la herrería carretas con ruedas, tirados por asnos machos, se crearon hábilmente en Kisi. En Kisi se promulgaron leyes de justicia y de recta conducta. Fue en Kisi donde el pueblo compuso himnos de alabanza a Ninurta. De sus heroicas hazañas y victorias cantaban, de su terrorífico pájaro negro cantaban, de cómo había sometido a los bisontes en tierras lejanas, cómo había encontrado el metal blanco para mezclarlo con el cobre. Fue un tiempo glorioso para Ninurta, con la constelación del arquero se le honró. Mientras tanto, Inanna esperaba su señorío en la tercera región, mientras tanto, exigía de los líderes sus dominios. La tercera región vendrá después de la segunda. Le aseguraban los líderes. Después de ver cómo Ninurta había ido a Eridu, cómo había obtenido el me de la realeza, Inanna urdió un plan en su corazón, tramó la obtención del me de Enki. Envió a su doncella de cámara Ninsubur a Eridu, para anunciar una visita de Inanna. Al oír esto, Enki dio rápidamente instrucciones a Isimud, su mayordomo. La doncella, completamente sola, dirige sus pasos hasta mi ciudad de Eridu. Cuando llegue, completamente sola, hazla entrar en mis cámaras interiores. Ponle agua fría para que refresque su corazón, dale pasteles de cebada con mantequilla, prepara vino dulce, llena vasijas de cerveza hasta el borde. Cuando Inanna entró sola en la morada de Enki, Isimud siguió las órdenes de Enki. Después, cuando Enki recibió a Inanna, se vio abrumado por la belleza de Inanna. Inanna iba engalanada con joyas, a través de su fino vestido se revelaba su cuerpo. Cuando se inclinaba, Enki admiraba completamente su vulva. Bebieron vino dulce de las copas de vino, compitieron en beber cerveza. Enséñame los mes. Le dijo Inanna a Enki jugueteando, deja que sostenga un me en mi mano. 7 veces en el transcurso de la competición Enki le dejó sostener mes. A Inanna, las fórmulas divinas del señorío y la realeza, del sacerdocio y la escribanía, Enki le dejó sostener a Inanna los mes del atuendo amoroso y de la guerra.
de la música y el canto, del trabajo de la madera, los metales y las piedras preciosas, los 94 mes necesarios para los reinos civilizados le dio Enki a Inanna. Sujetando con fuerza sus premios, Inanna se escabulló del adormilado Enki. Se apresuró en llegar a su barco del cielo, dio instrucciones de elevarse y alejarse a su piloto. Cuando Isimud despertó a Enki de su sueño, prende a Inanna. Le dijo a Isimud. Cuando Enki oyó de Isimud que Inanna ya había partido en su barco del cielo, dio instrucciones a Isimud para que persiguiera a Inanna en la nave celeste de Enki. Tienes que recuperar todos los mes. Le dijo. Isimud interceptó el barco del cielo de Inanna en las cercanías de Unutki, la hizo volver a Eridu y enfrentarse a la ira de Enki. Pero cuando Inanna fue llevada de vuelta a Eridu, los mes no estaban con ella. Se los había dado a su doncella de cámara, Ninsubur, a la casa de Anu en Unutki se los había llevado Ninsubur. En nombre de mi poder, en nombre de mi padre Anu, te ordeno que me devuelvas los mes. Así le habló Enki, enfurecido, a Inanna. En su morada la tuvo cautiva. Cuando oyó esto, Enlil fue a Eridu a enfrentarse con su hermano. En justicia he obtenido los mes, el mismo Enki los puso en mis manos. Así le dijo Inanna a Enlil, verdad que Enki admitió sumisamente. Cuando llegue a su fin el tiempo de Kisi, la realeza pasará a Unutki, declaró Enlil. Cuando Marduk oyó todo esto, se enfureció enormemente, su ira no conoció límites. Suficiente ha sido mi humillación. Le gritó Marduk a su padre Enki. Inmediatamente, exigió de Enlil una ciudad sagrada para sí mismo en el Edin. Pero Enlil no tuvo en cuenta la petición de Marduk, y Marduk tomó en sus propias manos el hado. Consideró un lugar que había sido seleccionado para la llegada de Anu, antes de que se decidieran por Unuki, llamó a Nabu, a los Igigi y a sus descendientes desde sus tierras dispersas, para fundar una ciudad sagrada para Marduk, un lugar para naves celestes. Cuando sus seguidores reunidos en el lugar no encontraron piedras con las que construir, Marduk les mostró cómo hacer ladrillos y cocerlos al fuego, para que sirvieran como piedras. Con todo esto, empezaron a construir una torre cuya cima pudiera alcanzar los cielos. Enlil se apresuró en ir al lugar para frustrar el plan, intentó aplacar a Marduk con palabras de calma, pero no consiguió detener a Marduk y a Nabu en su empresa. Enlil reunió a sus hijos y nietos en Nibruki. Consideraron todos qué podían hacer. Marduk está construyendo un pórtico al cielo no permitido, se lo está confiando a los terrestres. Así dijo Enlil a sus hijos y nietos. Si permitimos que esto ocurra, nada de cuanto se proponga la humanidad dejará de alcanzarlo. Hay que detener este malvado plan, dijo Ninurta. Todos coincidieron en ello. Era de noche cuando, desde Nibruki, llegaron los Anunnaki enlilitas, desde sus naves celestes dejaron caer sobre la torre en construcción fuego y azufre. A la torre y a todo el campamento dieron fin por completo. Entonces, Enlil decidió dispersar al líder y a sus seguidores. Enlil decretó confundir sus consejos en lo sucesivo, destruir su unidad. Hasta ahora, todos los terrestres tenían un solo lenguaje, en una única lengua hablan. En lo sucesivo confundiré su lenguaje, para que no se comprendan entre sí. Todo esto sucedió en el año 310, desde que comenzara la cuenta de los años de la Tierra. En cada región y en cada tierra hizo hablar a la gente en lenguas diferentes, después le dio a cada pueblo una forma diferente de escritura, para que no se pudieran comprender unos a otros. 23 reyes reinaron en Kisi, durante 408 años fue la ciudad del cetro. También fue en Kisi que un amado rey, Etana, fue llevado a un viaje celestial, que en el tiempo asignado se transfiera la realeza a Unutki. Así lo decretó Enlil. Hasta su suelo se transfirió el objeto brillante celestial desde Kisi. Cuando se le anunció al pueblo la decisión, le cantaron a Inanna un himno de exaltación. Dama de los mes, reina, brillante resplandeciente, justa, vestida radiante, amada del cielo y la tierra. Por el amor de Anu consagrada, portadora de grandes adoraciones, 7 veces obtuvo los mes, en su mano los sostiene. Destinados para la tiara de la realeza, adecuados para el sumo sacerdocio, dama de los grandes mes, de ellos es la guardiana.
En el año 409 desde que comenzara la cuenta de los años de la tierra, se transfirió a Unutki la realeza de la primera región. Su primer rey fue el sumo sacerdote de la morada templo de Leana, hijo de Utuara. En cuanto a Marduk, se fue a la tierra de los dos estrechos, esperaba ser el señor de la segunda región, una vez se estableciera. Viene ahora el relato de cómo se establecieron la segunda y la tercera regiones, y de cómo Ningisfida fue exiliado y Unutki amenazó a Arata. Cuando Marduk, tras una larga ausencia, volvió a la tierra de los dos estrechos, encontró allí a Ningisfida como su señor, su noble señor era Ningisfida. Ningisfida supervisaba las tierras con la ayuda de los descendientes de los Anunnaki que se habían casado con terrestres. Lo que una vez Marduk había planeado e instruido, Ningisfida lo había revocado. ¿Qué es lo que ha pasado?, exigió saber Marduk. Marduk acusó a Ningisfida de la destrucción de lo oculto, de hacer partir a Orón a un lugar desierto, un lugar que no tiene agua, un lugar sin límites donde no disfrutaba de placeres sexuales. Los dos hermanos montaron un alboroto, se embarcaron en una amarga disputa. «Presta atención, aquí estoy en mi propio lugar», le dijo Marduk a Ningisfida. «Tú me has quitado mi sitio. De ahora en adelante, solo serás un ayudante mío. Pero si te sientes inclinado hacia la rebelión, a otra tierra tendrás que largarte». Durante 350 años de la tierra, estuvieron peleando los hermanos en la tierra de los dos estrechos. Durante 350 años, estuvo la tierra en el caos, hubo diferencias entre los hermanos. Entonces, Enki, el padre de ambos, le dijo a Ningisfida: «Por el bien de la paz, parte a otras tierras». Ningisfida optó por ir a una tierra de más allá de los océanos, con un grupo de seguidores se fue allí. 650 años de la Tierra era en ese momento la cuenta, pero en los nuevos dominios, donde a Ningisfida se le llamó la serpiente alada, comenzó una nueva cuenta propia. En la tierra de los dos estrechos se estableció la segunda región bajo el señorío de Marduk. En los anales de la primera región se le llamó Magan, tierra del río de las cascadas. Pero, para la gente de la segunda región, cuando las lenguas se confundieron, se le llamó a partir de entonces Emta, la tierra marrón oscura. En la nueva lengua se les llamó a los Anunnaki Neteru, los vigilantes, guardianes. Marduk fue adorado como Ra, el brillante. A Enki se le veneró como Ta, el constructor. A Ningisfida se le renombró como Teuti, el medidor divino. Para borrar su memoria, Ra sustituyó su imagen en el león de piedra por la de su hijo Asar. Ra hizo que el pueblo contara por dieces, no por 60. También dividió el año en dieces. Sustituyó la observación de la luna por la observación del sol. Mientras bajo el señorío de Teuti se restablecieron las antiguas ciudad del norte y ciudad del sur, Marduk barra Ra unió en una sola ciudad de la corona las dos tierras, la del norte y la del sur. Un rey, un descendiente de Neteru y terrestre, designó allí. Mena fue su nombre. Donde las dos tierras se encuentran y el gran río divide, Ra fundó una ciudad del cetro. Le dio esplendor para sobrepasar a Kisi. En la primera región, se le llamó Mena Nefer, la belleza de Mena. Para honrar a sus mayores, Ra construyó una ciudad sagrada. Para honrar al rey de Nibiru la llamó Anu. Allí, sobre una plataforma, erigió una morada templo para su padre Enki-Ta, su ápice, dentro de una alta torre, salía hacia el cielo como un cohete afilado. En su santuario, Ra depositó la parte superior de su barcaza celestial, le llamó Ben-Ben. Era aquella en la cual había viajado desde el planeta de los innumerables años. En el día de Año Nuevo, el rey realizaba las ceremonias como sumo sacerdote. Únicamente en ese día, entraba solo en la profunda sala de la estrella, ante el Ben-Ben ponía las ofrendas. Para beneficiar a la segunda región, Ta le dio a Ra todo tipo de mes. ¿Qué sé yo que tú no sepas?, le preguntó el padre a su hijo. Le dio a Ra todo tipo de conocimientos, salvo el de revivir a los muertos. Como un grande de los 12 celestiales, Ta le asignó a Ra la constelación del signo del carnero. Ta reguló el flujo del agua del Ati, el gran río del país. Para Ra y su pueblo, no tardó en llegar la abundancia a los fértiles suelos, hombres y ganados se multiplicaron. Los líderes se animaron con el éxito de la segunda región.
procedieron a establecer la tercera región. Decretaron hacerla dominio de Inanna, tal como se le había prometido. Como corresponde a la señora de una región, se le asignó una constelación celestial. Previamente, junto con su hermano Utu, compartía la estación de los gemelos, y a partir de entonces, como regalo de Ninarsag, su propia constelación de la doncella se le asignó a Inanna. En el año 860, según la cuenta de los años de la Tierra, se honró así a Inanna. Lejos, en las tierras orientales, más allá de las 7 cadenas montañosas, estaba la tercera región. Zamush, tierra de las 60 piedras preciosas, se le llamó a su reino de las tierras altas. Arata, el reino arbolado, estaba ubicado en el valle de un gran río sinuoso. En la gran llanura, la gente cultivaba cereales y pastoreaba el ganado. También se construyeron 2 ciudades con ladrillos de barro, las llenaron de graneros. Como exigía el decreto de Enlil, el señor Enki, señor de la sabiduría, diseñó una nueva lengua para la tercera región, un nuevo tipo de signos de escritura elaboró para ella. En su sabiduría, Enki creó para Arata una lengua de hombre hasta entonces desconocida. Pero Enki no dio los mes de los reinos civilizados a la tercera región. Que Inanna comparta con la nueva región lo que obtuvo para Unutki. Declaró Enki. En Arata, Inanna designó un pastor jefe, era parecido a su amado Dumuzi. Inanna viajaba en su nave celeste de Unutki a Arata, volaba sobre montañas y valles. Tenía en mucha estima las piedras preciosas de Zamush, llevaba con ella lapislázuli puro hasta Unutki. En aquel tiempo, el rey en Unutki era Enmerkar, era el segundo en reinar allí. Fue él el que expandió las fronteras de Unutki, por sus glorias se exaltó a Inanna. Fue él el que codiciaba la riqueza de Arata, tramó conseguir la supremacía sobre Arata. Enmerkar despachó hacia Arata un emisario para exigir las riquezas de Arata como tributo. Sobre las 7 cadenas montañosas, cruzando tierras resecas y, después, empapado por las lluvias, el emisario fue hasta Arata, le repitió palabra por palabra al rey de Arata las exigentes palabras de Enmerkar. El rey de Arata era incapaz de entender su lengua, le sonaba igual que el rebuzno de un burro. El rey de Arata le dio al emisario un cetro de madera en el que había inscrito un mensaje. El mensaje del rey pedía que Unutki compartiera con Arata los mes. Como regalo real para Unutki se cargaron muchos burros con cereales. Fueron con el emisario hasta Unutki. Cuando Enmerkar recibió el cetro inscrito, nadie comprendió su mensaje. En Unutki, lo llevó de la luz a la sombra, lo llevó de la sombra a la luz. ¿Qué clase de madera es esta?, preguntó. Después, ordenó que la plantaran en el jardín. Pasaron 5 años, pasaron 10 años, del cetro creció un árbol, era un árbol de sombra. ¿Qué hago?, le preguntó el frustrado Enmerkar a su abuelo Utu. Utu intercedió con la celestial Nisaba, señora de los escribas y de la escritura. Nisaba enseñó a Enmerkar a inscribir su mensaje en una tablilla de arcilla, era en la lengua de Arata. El mensaje se entregó por mano de su hijo Banda. Su misión o guerra. Decía: Inanna no abandonó Arata, Arata no se someterá a Unutki. Dijo el rey de Arata: si Unutki desea la guerra, que se encuentren un guerrero y un guerrero. Mejor aún, intercambiemos tesoros pacíficamente. Que Unutki dé sus mes a cambio de las riquezas de Arata. En el camino de vuelta, portando el mensaje de paz, Banda cayó enfermo. Su espíritu le dejó. Sus camaradas le levantaron el cuello, estaba sin aliento de vida. En el monte Urum, en el camino de Arata, Banda fue abandonado a su muerte. Unutki no recibió las riquezas de Arata, Arata no obtuvo los mes de Unutki. En la tercera región, la humanidad civilizada no floreció del todo. Sinopsis de la tablilla 13. Surgen ciudades reales con recintos sagrados para los dioses. Los semidioses sirven como reyes y sacerdotes en palacios y templos. Marduk promete a sus reales seguidores una vida eterna en el más allá. En Sumer, Inanna estimula la creencia en la resurrección. Augurios celestiales y oráculos predictorios ganan partidarios. Marduk proclama la llegada de la era del carnero como su signo. Ninjisfida construye observatorios de piedra para mostrar lo contrario. Insurrecciones, guerras e invasiones
invasiones desestabilizan las tierras enlilitas. El emisario misterioso se le aparece a Enlil, le predice una calamidad, da instrucciones a Enlil para que seleccione a un hombre digno que lidere la supervivencia. Enlil elige a Ibrum, vástago de una familia real sacerdotal. Los ejércitos puestos en pie por Nabu intentan hacerse con el control del espaciopuerto desautorizando a Enki. Los dioses recurren a las armas de terror. Ninurta y Nergal arrasan el espaciopuerto y las ciudades pecadoras. La deriva de la nube nuclear lleva la muerte a todo en Sumer, el dios de los montes y el hombre elegido. La 13ª tablilla. En la tercera región, la humanidad civilizada no floreció del todo. Inanna desatendió lo que se le había confiado. En su corazón, codiciaba otros dominios, no los que se le habían concedido. Cuando, en la cuenta de 1000 años, se le retiró la realeza a Unutki, ¿quién hubiera previsto la calamidad que iba a acontecer al final del siguiente milenio? ¿Quién hubiera prevenido el desastre? ¿Quién podía predecir que, en menos de un tercio de Shar, iba a caer una calamidad desconocida? Inanna daría inicio al amargo fin. Marduk, como Ra, se enmarañaría con el destino. Ninurta y Nergal liberarían con sus propias manos el indecible final. ¿Por qué Inanna no se quedó satisfecha con los dominios que se le habían concedido? ¿Por qué siguió sin perdonar a Marduk? Viajando entre Unutki y Arata, Inanna no se sentía gratificada, estaba inquieta. Todavía lloraba a su amado Dumuzi, su deseo de amor seguía sin apagarse. Cuando volaba, veía la imagen trémula de Dumuzi llamándola en los rayos del sol. Por la noche, se le aparecía en visiones sueños. Volveré, le decía. Él le prometía las glorias de sus dominios en la tierra de los dos estrechos. En el recinto sagrado de Unutki, Inanna estableció una casa para el placer nocturno. A este Higuno atraía con engaños y dulces palabras a los jóvenes héroes en la de sus bodas. Les prometía larga vida y un dichoso futuro. Ella imaginaba que su amante era Dumuzi. A la mañana siguiente, a todos se les encontraba muertos en la cama de Inanna. Fue entonces cuando el héroe Banda, al que se le había dado por muerto, regresó a Unutki vivo. Banda había regresado de entre los muertos por gracia de Utu, de cuya simiente era. Milagro. Milagro. Gritó Inanna excitada. Mi amado Dumuzi vuelve a mí. En la morada de Inanna se bañó a Banda, con una faja se le sujetó un manto con flecos. Dumuzi, amado mío. Le llamó. Lo atrajo hasta su lecho, engalanado con flores. A la mañana siguiente, cuando vio que Banda estaba vivo, Inanna gritó alborozada. Se ha puesto en mis manos el poder de no morir, a través mío se ha concedido la inmortalidad. Después, Inanna decidió llamarse a sí misma diosa, implicaba el poder de la inmortalidad. Nanar y Ningal, los padres de Inanna, no estaban complacidos con su proclamación. Enlil y Ninurta quedaron desconcertados con las palabras de Inanna. Utu, su hermano, quedó pensativo. No es posible revivir a los muertos. Se dijeron entre sí Enki y Ninarsag. En las tierras de Kienji, el pueblo alababa la buena fortuna que tenían. Los dioses están entre nosotros, ellos pueden abolir la muerte. Así se decían unos a otros entre el pueblo. Banda sucedió a su padre Enmerkar en el trono de Unutki. Lugal, hombre grande, fue su título. La diosa Ninsun, de la simiente de Enlil, le tomó para que fuera su esposo. El héroe Gilgamesh, hijo de ambos, siguió a Lugal Banda en el trono de Unutki. A medida que pasaban los años y Gilgamesh se hacía mayor, él le hablaba a su madre Ninsun de la vida y la muerte, se preguntaba sobre la muerte de sus antepasados, a pesar de ser descendientes de los Anunnaki. ¿Los dioses mueren?, le preguntó a su madre. También yo, aun siendo en 2/3 partes divino, treparé el muro como un mortal, le preguntaba a ella. Mientras vivas en la tierra, la muerte de un terrestre te arrollará. Le decía Ninsun a su hijo, pero si se te lleva a Nibiru, lograrás allí una larga vida. Ninsun le pidió a Utu, el comandante, que se llevara a Gilgamesh a Nibiru. Incesantemente se lo pidió Ninsun a Utu, un día tras otro se lo rogó, que vaya Gilgamesh al lugar de aterrizaje. Accedió al fin Utu. Para guiarle y protegerle, Ninarsag elaboró un doble de Gilgamesh.
Enkidu, como por Enki creado, se le llamó, no era nacido de vientre, no tenía sangre en sus venas. Gilgamesh viajó con su camarada Enkidu hasta el lugar de aterrizaje. Utu supervisó su progreso con oráculos. En la entrada del bosque de cedros, un monstruo que escupía fuego les bloqueó el camino. Con trucos consiguieron confundir al monstruo, lo rompieron en pedazos. Cuando encontraron la entrada secreta a los túneles de los Anunnaki, les desafió el Toro del Cielo, una criatura de Enlil de resoplidos mortales. El monstruo les persiguió hasta las puertas de Uruk-ki. Enkidu lo derrotó ante las murallas de la ciudad. Cuando Enlil oyó esto, lloró en su angustia. Sus lamentos se escucharon en los cielos de Anu, pues en su corazón sabía Enlil, realmente malo era el augurio. Enkidu fue castigado a perecer en las aguas por haber dado muerte al Toro del Cielo. Gilgamesh, por haber sido instruido por Ninsun y Utu, fue absuelto del crimen. Buscando todavía la larga vida de Nibiru, Utu le permitió a Gilgamesh que entrara en el lugar de los carros. Después de muchas aventuras alcanzó la tierra de Tilnun, la cuarta región. Entró en sus túneles subterráneos, en un jardín de piedras preciosas se encontró con Ziusudra. Ziusudra le relató a Gilgamesh los acontecimientos del diluvio, le reveló el secreto de la larga vida. En el manantial del jardín crecía una planta que impedía que envejecieran Ziusudra y su esposa. Era única entre todas las plantas de la tierra. Un hombre en su pleno vigor la puede recoger, el hombre en su ancianidad es joven de nuevo. Ese es el nombre de la planta, le dijo Ziusudra a Gilgamesh. Un regalo de Enki, con la bendición de Enlil, se nos concedió en el monte de la salvación. Cuando Ziusudra y su esposa estaban durmiendo, Gilgamesh se ató piedras a los pies. Se sumergió en el manantial, tomó y arrancó la planta de ser joven de nuevo. Con la planta en su bolsa, atravesó precipitadamente los túneles, se encaminó hacia Uruk-ki. Cuando estuvo cansado, se durmió, y una serpiente se vio atraída por la fragancia de la planta. La planta hizo que la serpiente se aprovechara de que Gilgamesh estaba dormido. Con la planta se desvaneció. A la mañana siguiente, al descubrir su pérdida, Gilgamesh se sentó y se echó a llorar. Volvió a Uruk-ki con las manos vacías, allí murió como un mortal. Después de Gilgamesh reinaron 7 reyes más en Uruk-ki. Luego, su realeza tocó a su fin. Fue exactamente cuando se completó la cuenta de 1000 años de la Tierra. La realeza de la primera región se transfirió a Urim, la ciudad de Nannar-y-Ningal. Marduk tenía muy en cuenta todos los asuntos de lo que acontecía en las otras regiones. Ra estaba inquieto con los sueños y las visiones de Inanna que aludían a los dominios de Dumuzi. Estaba decidido a contrarrestar los planes de expansión de Inanna. Encontró mucho que ponderar en cuestiones de resurrección e inmortalidad. Le resultaba enormemente atractivo el pensamiento de la divinidad, de modo que se anunció a sí mismo como un gran dios. Ra se enfureció por lo que se le había permitido a Gilgamesh, en buena medida un terrestre, pero estimó un camino más hábil con el cual conservar la lealtad de los reyes y del pueblo. Si a los semidioses se les muestra el pórtico hacia la inmortalidad, que se le aplique a los reyes de mi región. Así se dijo Marduk, conocido con el nombre de Ra en la segunda región, que los reyes de mi región que sean descendientes de Neteru, viajen a Nibiru en la otra vida. Esto decretó Ra en su reino. Les enseñó a los reyes a construir tumbas orientadas al este, les dictó un largo libro a los escribas sacerdotes, en él se describía con detalle el viaje a la otra vida. En el libro se contaba cómo llegar al Duat, el lugar de los barcos celestiales, cómo, desde allí, por medio de una escalera al cielo, viajar hasta el planeta imperecedero, de la planta de la vida comer, beber hasta la saciedad de las aguas de la juventud. Ra les habló a los sacerdotes de la llegada de los dioses a la tierra, el oro es el esplendor de la vida. Les dijo: es la carne de los dioses. Dijo Ra a los reyes. Dio instrucciones a los reyes para hacer expediciones al Atfu y a los dominios inferiores para obtener oro. Cuando los reyes de Ra conquistaron por la fuerza de las armas tierras que no eran suyas, invadió los reinos de sus hermanos, hizo nacer y crecer en ellos la ira. ¿Qué está tramando Marduk?, se preguntaban los hermanos entre sí, que viene a pisotearnos.
Apelaron a su padre Enki. Ata, su padre, Ra no escuchó. Ra ordenó a los reyes de Magan y Melua que capturaran todas las tierras adyacentes. El plan de su corazón era ser el señor de las 4 regiones. La tierra es mía, para que la gobierne. Así, inflexiblemente, le habló a su padre. Viene ahora el relato de cómo Marduk declaró su propia supremacía y construyó Babili, y de cómo Inanna, al mando de reyes guerreros, hizo correr la sangre y permitió sacrilegios. Después de que se transfiriera la realeza desde Unutki a Urim, Nanar y Ningal sonrieron sobre el pueblo. Como correspondía a su rango de 30, a Nanar se le adoraba como dios de la luna. Decretó 12 festividades cada año, al igual que el número de meses de la luna en un año. A cada uno de los 12 grandes Anunnaki se le dedicó un mes y su festividad. Por toda la primera región, a los dioses Anunnaki, mayores y menores, se les construyeron santuarios y lugares de culto. El pueblo podía orar directamente a sus dioses. En la primera región, la civilización de Kienji se difundió a las tierras vecinas. En las ciudades del hombre se designó a los gobernantes locales como pastores justos. Artesanos y granjeros, pastores y tejedores, intercambiaban sus productos por todas partes. Se decretaron leyes de justicia, se honraron contratos de comercio, de desposorios y de divorcio. En las escuelas, los jóvenes estudiaban, los escribas tomaban nota de himnos, proverbios y sabiduría. Había abundancia y felicidad en las tierras. También había disputas y usurpaciones. Mientras tanto, Inanna vagaba con su nave celeste de tierra en tierra. Cerca del mar superior retozaba con Utu. Fue a los dominios de su tío Ishkur, Dudu, amado, le llamaba. Inanna le tomó cariño a las gentes que vivían en la llanura superior de los 2 ríos. Le resultaba agradable el sonido de su lengua, aprendió a hablar su lenguaje. Ellos la llamaban por el nombre del planeta Laamu en su lengua, Istar, a su ciudad, Unutki, le llamaron Uruk. Dudu, como Adad, pronunciaban, en su lenguaje. Sin, señor de los oráculos, llamaron a su padre, Nanar. A la ciudad Urim la llamaron Ur. Shamash, sol brillante, llamaron a Utu en su lengua, a él también le adoraban. A Enlil, le llamaban padre Lil, Nipruki era para ellos Nippur. Kienji, tierra de los vigilantes nobles, fue llamada en su lenguaje Sumer. En Sumer, la primera región, la realeza rotaba entre las ciudades. En la segunda región, Ra no permitía la diversidad, él deseaba reinar solo. El mayor del cielo, primogénito que está en la tierra. Así quería que se le conociera entre los sacerdotes, el principal desde los primeros tiempos. Así decretó que se le llamara en los himnos, Señor de la eternidad, el que ha hecho la eternidad, que preside sobre todos los dioses, aquel que no tiene igual, el gran solitario y único. Así se situaba a sí mismo Marduk, como Ra, por encima de todos los demás dioses, por sí mismo se asignaba sus poderes y atributos. Soy como Enlil en cuanto a señorío y decretos, como Ninurta en la azada y el combate, como Adad por el rayo y el trueno, como Nanar por iluminar la noche, como Utu soy Shamash, como Nergal reino sobre el mundo inferior, como Gibil, conozco las profundidades doradas, de donde cobre y plata vienen. Como Ningisfida mando sobre los números y su cuenta, los cielos hablan de mi gloria. Los líderes Anunnaki se alarmaron enormemente con estas proclamas. Los hermanos de Marduk hablaron con su padre Enki. Nergal le transmitió a Ninurta sus preocupaciones. ¿Qué es lo que te pasa?, dijo Enki a su hijo Marduk. Inauditas son tus pretensiones. Los cielos hablan de mi supremacía. Le respondió Marduk a su padre Enki. El toro del cielo, signo de la constelación de Enlil, ha sido muerto por su propio descendiente. En los cielos, la era del carnero, mi era, está llegando, los augurios son inequívocos. En su morada, en Eridu, Enki examinó el círculo de las 12 constelaciones. En el primer día de la primavera, el comienzo del año, se observó atentamente el amanecer. Aquel día se elevó el sol en las estrellas de la constelación del Toro. En Nibruki y en Urim, Enlil y Nanar hicieron las observaciones. En el mundo inferior, donde había estado la estación de instrumentos, Nergal atestiguó los resultados.
El tiempo del carnero todavía es remoto, sigue siendo la era del toro de Enlil. En sus dominios, Marduk no se ablandaba en sus afirmaciones. Nabu le ayudó, no envió a sus emisarios a los dominios, para anunciar a la gente que su tiempo había llegado. Los líderes Anunnaki apelaron a Ningisfida, cómo enseñar al pueblo a observar los cielos. En su sabiduría, Ningisfida diseñó estructuras de piedra, Ninurta e Ishkur le ayudaron a erigirlas. En las tierras pobladas, cerca y lejos, le enseñaron a la gente cómo observar los cielos, le mostraron a la gente que el sol seguía saliendo en la constelación del Toro. Enki observaba con pesar estos acontecimientos, valoraba de qué forma el hado le estaba dando un giro imprevisto al orden legítimo. Después de declararse a sí mismos dioses, los Anunnaki se han hecho dependientes del apoyo de la humanidad. En la primera región, los Anunnaki decidieron unificar las tierras bajo un único líder, deseaban un rey guerrero. Se le confió a Inanna, la adversaria de Marduk, la tarea de encontrar al hombre adecuado. Inanna le indicó a Enlil a un hombre fuerte al cual había conocido llamado en sus viajes, Arbakad, comandante de 4 guarniciones, era su padre, su madre era una suma sacerdotisa. Enlil le dio cetro y corona, Sharrukin, regente justo, le designó Enlil. Como una vez se hiciera en Nibiru, se fundó una nueva ciudad corona para unificar las tierras, Agade. La ciudad unificada, la llamaron, no lejos de Kisi estaba ubicada. Enlil le dio poderes a Sharrukin. Inanna acompañaba a sus guerreros con armas de brillantez. Todas las tierras, desde el mar inferior hasta el mar superior, rindieron obediencia a su trono, sus tropas se estacionaron en los límites de la 4ª región, para protegerla. Con ojo cauto observaba Ra, sin pestañear, a Inanna y a Sharrukin. Después, como un halcón, se abalanzó sobre su presa. Desde el lugar donde Marduk había pretendido construir la torre que alcanzara el cielo, Sharrukin se llevó suelo sagrado de allí a Agade, para implantar en él el objeto brillante celestial. Enfurecido, Marduk se abalanzó sobre la primera región, con Nabu y sus seguidores llegaron al lugar de la torre. Del suelo sagrado soy el único poseedor, por mí se establecerá un pórtico de los dioses. Así, vehementemente, anunció Marduk, dio instrucciones a sus seguidores para que desviaran el río. Levantaron diques y murallas en el lugar de la torre, construyeron el Esagil, casa para el dios supremo. Babili, el pórtico de los dioses, la llamó Nabu en honor a su padre. Marduk se había establecido en el corazón del Erin, en medio de la primera región. La furia de Inanna no tuvo límites. Con sus armas infligió la muerte a los seguidores de Marduk. La sangre del pueblo, como nunca antes en la tierra, corría como ríos. Hasta su hermano Marduk llegó Nergal a Babili, para persuadirle de que abandonara Babili por el bien del pueblo. Esperemos pacíficamente las verdaderas señales del cielo. Le dijo Nergal a su hermano. Marduk aceptó partir, viajó de tierra en tierra para observar los cielos. Anun, el invisible, se le llamó a Ra a partir de entonces en la segunda región. Durante un tiempo se aplacó Inanna, 2 hijos de Sharrukin fueron sus pacíficos sucesores. Después, ascendió al trono de Agade el nieto de Sharrukin. Naram-Sin, amado por Sin, se le llamó. En la primera región, Enlil y Ninurta estaban ausentes, habían ido a las tierras de más allá de los océanos. En la segunda región, Ra no estaba, viajaba como Marduk por otras tierras. Inanna vio la oportunidad en sus manos para hacerse con todos los poderes, le ordenó a Naram-Sin que se apoderara de todas las tierras. Dio instrucciones a Naram-Sin para que marchara contra Magan y Melua, dominios de Marduk. Naram-Sin cometió el sacrilegio de cruzar la 4ª región con un ejército de terrestres, invadió Magan, intentó entrar en el sellado Ekur, casa que como una montaña es. Enlil se enfureció con sus sacrilegios y sus transgresiones. Lanzó una maldición contra Naram-Sin y Agade. Naram-Sin murió por la picadura de un escorpión, por mandato de Enlil fue aniquilada Agade. Esto sucedió en la cuenta de 1500 años de la Tierra. Viene ahora el relato de la profecía de Galfo Enlil, dada en una visión. Trataba de la supremacía de Marduk, de cómo elegir a un hombre para sobrevivir a una calamidad. Después que Marduk se convirtiera en Amun, se desintegró la realeza en la segunda región, reinaron el desorden y la confusión.
Después de que Agade fuera aniquilada, en la primera región reinaron el desorden y la confusión. En la primera región, la realeza estaba sumida en el desconcierto, se trasladaban de las ciudades de los dioses a las ciudades del hombre, Uruk-ki, Lagash, Urim y Kish, y Sin y lugares más lejanos, la realeza fue cambiando. Después, Enlil, tras consultar con Anu, depositó la realeza en manos de Nanar. Por tercera vez se concedió la realeza a Urim, en cuyo suelo seguía implantado el divino objeto brillante celestial. En Urim, Nanar designó como rey a un pastor justo de hombres, su nombre era Ur-Nammu. Ur-Nammu estableció la igualdad en las tierras, hizo poner fin a la violencia y los conflictos, en todas las tierras fue abundante la prosperidad. Fue en aquel tiempo que, durante la noche, Enlil tuvo una visión. Se le apareció la imagen de un hombre, era brillante y resplandeciente como los cielos. Se aproximó y se quedó de pie junto al lecho de Enlil, entonces reconoció Enlil a Galfu, el del cabello blanco. Sostenía en la mano izquierda una tablilla de lapislázuli, en ella estaban dibujados los cielos estrellados. Los cielos estaban divididos en los 12 signos de las constelaciones, Galfu los señalaba con la mano izquierda. Galfu dejó de indicar al toro para señalar al carnero. 3 veces repitió el movimiento. Después, en la visión sueño, Galfu habló y le dijo a Enlil: el tiempo justo de la benevolencia y de la paz vendrá seguido por la fechoría y el derramamiento de sangre. El carnero de Marduk sustituirá al toro de Enlil en 3 porciones celestiales, el que asimismo se ha declarado como Dios supremo se apoderará de la supremacía en la tierra. Por decreto del Hado, sucederá una calamidad como nunca ha ocurrido. Como en los tiempos del diluvio, hay que elegir a un hombre justo y digno, por él y por sus simientes se preservará la humanidad civilizada, tal como pretende el Creador de todo. Así dijo Galfu, el emisario divino, a Enlil en la visión sueño. Cuando Enlil despertó de la visión sueño nocturna, no había ninguna tablilla junto a su lecho. Era un oráculo del cielo, o lo he imaginado todo en mi corazón. Se preguntaba Enlil a sí mismo. No le contó la visión sueño a ninguno de sus hijos, Nanar entre ellos, ni a Enlil. Entre los sacerdotes, en el templo de Nibruki, Enlil inquirió sobre sabios celestiales, el sumo sacerdote le indicó a Tiru, un sacerdote oracular. Era descendiente de Ibru, nieto de Arbakad, pertenecía a la 6ª generación de sacerdotes de Nibruki, estaban casados con las hijas reales de los reyes de Urim. Vea el templo de Nanar en Urim, observa el tiempo celestial en los cielos. 72 años de la tierra es la suma de una porción celestial, toma cuidadosa nota del paso de 3 de ellas. Así le dijo Enlil a Tiru, el sacerdote, le hizo contar el tiempo profetizado. Mientras Enlil reflexionaba sobre la visión sueño y sus portentos, Marduk iba de tierra en tierra. A la gente le iba hablando de su supremacía, ganar seguidores era su objetivo. En las tierras del mar superior y en las tierras de la frontera de Kienji, Nabu, el hijo de Marduk, iba incitando al pueblo. Su plan era apoderarse de la 4ª región. Hubo enfrentamientos entre los habitantes del oeste y los habitantes del este, los reyes formaron huestes de guerreros, las caravanas dejaron de discurrir, se levantaron las murallas en las ciudades. Está ocurriendo lo que Galfu predijo. Se dijo Enlil a sí mismo. Enlil puso su mirada sobre Tiru y sus hijos, descendientes de digno linaje. Este es el hombre a elegir, el que indicara a Galfu. Se dijo Enlil a sí mismo. A Nanar, sin revelarle la visión sueño, le dijo Enlil: en la tierra entre los ríos, de donde vino Arbakad, funda una ciudad como Urim. Sea para ti y para Ningal una morada hogar lejos de Urim. En su mitad, erige un santuario templo, y pon a su cargo al príncipe sacerdote Tiru. Ateniéndose a la palabra de su padre, Nanar fundó la ciudad de Harán en la tierra de Arbakad. Para que fuera sumo sacerdote en su santuario templo envió a Tiru, y a su familia con él. Cuando se completaron 2 porciones celestiales de las 3 profetizadas, Tiru fue a Harán. En aquel tiempo, Ur-Nammu, la alegría de Urim, cayó de su carro y murió en las tierras occidentales. Su hijo Shulgi le sucedió en el trono de Urim. Shulgi estaba lleno de vileza y de ansia de batallas.
En Nibruki, él mismo se ungió sumo sacerdote, en Unuki buscó los gozos de la vulva de Inanna. Enroló en su ejército a guerreros de las tierras montañosas, no obligados a nanar, con su ayuda, invadió las tierras occidentales e ignoró la santidad del centro de control de misiones. En la sagrada cuarta región puso su pie, rey de las 4 regiones se declaró a sí mismo. Enlil se enfureció por las profanaciones, Enki y Enlil hablaron sobre las invasiones. Los soberanos de tu región han sobrepasado todos los límites. Le dijo con acritud Enki a Enlil, Marduk es la fuente de todos los problemas. Replicó Enlil, guardando para sí todavía la visión sueño, Enlil volvió su atención sobre Tiru. Enlil había puesto la mirada sobre Ibruum, el hijo mayor de Tiru. Ibruum era de ascendencia principesca y valiente, y estaba familiarizado con los secretos sacerdotales. Enlil mandó a Ibruum a proteger los lugares sagrados y permitir los ascensos y descensos de los carros. Tan pronto como Ibruum partió de Harán llegó Marduk a esa ciudad. Él también había observado las profanaciones, las consideraba como los dolores de parto de un nuevo orden. Desde Harán, en los umbrales de Sumer, planeó su golpe final. Desde Harán, situada al filo de los dominios de Ishkur, dirigió el levantamiento de los ejércitos. Después de pasar 24 años terrestres de estancia en Harán, Marduk, con lágrimas en los ojos, hizo un llamamiento al resto de los dioses, fueran cuales fueran sus ascendientes. Confesando sus transgresiones, pero insistiendo en su señorío, a ellos les dijo así: oh dioses de Harán, oh grandes dioses que juzgan, conoced mis secretos. Mientras me ciñó la faja, recuerdo mis memorias. Yo soy el divino Marduk, un gran dios, en mis dominios soy conocido como Ra. Por mis pecados fui al exilio, a las montañas he ido, por muchas tierras he deambulado. Desde donde el sol se eleva hasta donde el sol se pone he ido, hasta la tierra de Ishkur llegué. En medio de Harán he anidado durante 24 años, en su templo he buscado un augurio. ¿Hasta cuándo? Pedí un augurio en el templo acerca de mi señorío. Tus días de exilio han terminado. Me dijo el oráculo en el templo. Oh grandes dioses que determináis los hados, dejad que me encamine a mi ciudad, que establezca en mi templo Eságil una morada imperecedera, que instale un rey en Babili, que se reúnan en mi casa templo todos los dioses Anunnaki, aceptad mi alianza. Así anunció Marduk su llegada a los otros dioses, confesando y apelando. Los dioses Anunnaki se inquietaron y se alarmaron ante la llamada a la sumisión hecha por Marduk. Enlil convocó a todos a una gran asamblea para tomar consejo. Todos los líderes Anunnaki se reunieron en Nibruki. También fueron Enki y los hermanos de Marduk. Todos estaban inquietos por los acontecimientos, todos se oponían a Marduk y a Nabu. En el consejo de los grandes dioses, las acusaciones se desenfrenaron, las recriminaciones llenaban la cámara. Nadie puede impedir lo que se aproxima. Aceptemos la supremacía de Marduk. Únicamente Enki aconsejó: si se aproxima el tiempo del carnero, privemos a Marduk del enlace cielo-tierra. Propuso Enlil iracundo. Todos, salvo Enki, acordaron arrasar el lugar de los carros celestiales. Nergal sugirió para ello utilizar las armas de terror. Solo Enki se opuso. De la decisión, la tierra pronunció las palabras a Anu. Anu repitió las palabras a la tierra. Lo que estaba destinado a ser, fracasará por vuestra decisión de deshacer. Así habló Enki mientras partía. Para llevar a cabo la maldad se seleccionó a Ninurta y a Nergal. Viene ahora el relato de cómo Hado Destino llevó, cómo paso a paso, alguno dado en tiempos ya olvidados, a que sucediera la gran calamidad. Quede ahora registrado y recordado para siempre. Cuando se tomó la decisión de usar las armas de terror, Enlil guardaba 2 secretos para sí. A nadie, antes de que se tomara la terrible decisión, le reveló Enlil el secreto de la visión sueño de Galfu. A nadie, hasta que se tomó la fatídica decisión, le había revelado Enlil su conocimiento del lugar donde se ocultaba el terror. Cuando, a despecho de todas las protestas, el consejo permitió el uso de las armas de terror, cuando Enki, enfadado y muy turbado, abandonó la cámara del consejo, Enki sonreía en su corazón. Solo él sabía dónde estaban ocultas las armas. Así lo creía Enki.
pues fue él, antes de que Enlil llegara a la tierra, el que ocultó las armas, junto con Abgal, en un lugar desconocido. Enki no sabía que Abgal le había desvelado el lugar a Enlil durante su exilio. Cuando Enki se enteró de este segundo secreto, dio refugio en su corazón a un deseo, que, después de tan larga estancia, el terror de las armas se haya evaporado. Poco esperaba Enki que tan larga estancia iba a provocar una calamidad como nunca antes se había conocido en la tierra. Y así fue que, sin necesidad de Enki, Enlil reveló a los dos héroes el lugar de la ocultación. Las 7 armas de terror moran en una montaña. Les dijo Enlil, moran en el interior de una cavidad de la tierra, se requiere revestirlas con el terror. Después, Enlil les reveló el secreto de cómo despertar a las armas de su profundo sueño. Antes de que los dos hijos, uno de Enlil, uno de Enki, partieran hacia el lugar oculto, Enlil les dio palabras de advertencia. Antes de que se usen las armas, el lugar de los carros debe estar vacío de Anunnaki. Las ciudades deben ser perdonadas, la gente no debe perecer. En su nave celeste, Nergal se dirigió al lugar oculto. Ninurta se retrasó por causa de su padre. Enlil deseaba decirle una palabra a su hijo a solas, revelarle a él solo un secreto. Le habló a Ninurta de la profecía de Galzu y de la elección de Ibrum. Nergal es irreflexivo, asegúrate de que las ciudades son perdonadas, hay que advertir a Ibrum. Le dijo Enlil a Ninurta. Cuando Ninurta llegó al lugar de las armas, Nergal ya las había sacado de la cavidad. Mientras despertaba sus mes del largo sueño, Nergal dio un nombre de trabajo a cada una de las 7. A la primera arma la llamó la que no tiene rival. A la segunda, la llama ardorosa. A la tercera la llamó la que desmorona con terror. Fundidora de montañas llamó a la cuarta. Viento que busca los confines del mundo llamó a la quinta. La que arriba y abajo a nadie perdona fue la sexta. La séptima se llenó con un monstruoso veneno, la llamó vaporizadora de lo viviente. Con la bendición de Anu se les dieron las 7 a Nergal y a Ninurta, para con ellas causar la destrucción. Cuando Ninurta llegó al lugar de las armas de terror, Nergal estaba dispuesto para destruir y aniquilar. Yo mataré al hijo, yo aniquilaré al padre. Gritaba Nergal con aires de venganza. Las tierras que codician se desvanecerán, destruiré las ciudades pecadoras. Valiente Nergal, ¿destruirás al justo con el injusto? Le preguntó Ninurta a su camarada. Las instrucciones de Enlil son claras. Yo llevaré el rumbo a los objetivos seleccionados, tú me seguirás detrás. La decisión de los Anunnaki me es conocida. Dijo Nergal a Ninurta. Ambos esperaron la señal de Enlil durante 7 días y 7 noches. Tal como era su intención, cuando terminó su espera, Marduk volvió a Babili. En presencia de sus seguidores, pertrechados con armas, declaró su supremacía. La cuenta de años terrestres era entonces de 1736. En aquel día, en aquel fatídico día, Enlil envió la señal a Ninurta. Ninurta partió hacia Monte Masu, tras él iba Nergal. El monte y la llanura, en el corazón de la cuarta región, inspeccionó Ninurta desde los cielos. Con el corazón encogido, le hizo una señal a Nergal. «Quédate ahí». Le señaló. Entonces, Ninurta soltó desde los cielos la primera arma de terror. Con un resplandor, la cima del monte Masu se resquebrajó, las entrañas del monte se fundieron en un instante. Sobre el lugar de los carros celestiales liberó la segunda arma. Con el resplandor de 7 soles, las rocas de la llanura se convirtieron en una herida chorreante, la tierra se sacudió y se desmoronó, los cielos se oscurecieron después del resplandor. La llanura de los carros se cubrió de piedras quemadas y trituradas. De todos los bosques que habían rodeado la llanura, solo 3 troncos quedaron en pie. «Hecho», exclamó Ninurta desde la nave celeste, su divino pájaro negro. Del control que Marduk y Nabu tanto codiciaban se les ha privado para siempre. Entonces, Nergal deseó emular a Ninurta, su corazón le urgía a ser Erra, el aniquilador. Siguiendo la calzada del rey, voló hasta el verde valle de las 5 ciudades. Nergal planeaba aplastar el verde valle donde Nabu estaba convirtiendo a la gente, aplastarlo como un pájaro enjaulado.
sobre las 5 ciudades, una tras otra. Envió un arma de terror desde los cielos, destruyó por completo las 5 ciudades del valle, se convirtieron en desolación. Con fuego y azufre fueron arrasadas, todo lo que allí vivía se convirtió en vapor. Con tan terribles armas, las montañas se vinieron abajo, la barrera que contenía las aguas del mar se partió, las aguas del mar se derramaron en el valle quedó inundado por las aguas. Cuando las aguas se derramaron sobre las cenizas de las ciudades, se elevó el vapor hacia los cielos. Hecho, gritó Hera en su nave celeste. En el corazón de Nergal ya no había venganza. Inspeccionando su maligna obra, los 2 héroes quedaron confundidos con lo que vieron. Los resplandores fueron seguidos por el oscurecimiento de los cielos, después se puso a soplar la tormenta. Arremolinándose dentro de una oscura nube, un viento maligno llevaba la penumbra desde los cielos. Con el transcurso del día, el sol desapareció sobre el horizonte con la oscuridad. Por la noche, un pavoroso resplandor dibujaba sus bordes, hizo desaparecer a la luna cuando salía. Cuando llegó el amanecer del día siguiente, desde el oeste, desde el mar superior, se puso a soplar un viento de tormenta, la nube marrón oscura se dirigió hacia el este, hacia las tierras habitadas se extendió la nube. Allí donde llegaba, traía sin misericordia la muerte a todo lo que vive. Desde el valle de sin compasión, engendrada por los resplandores, la muerte fue transportada hacia Sumer. Ninurta y Nergal dieron la voz de alarma a Enlil y Enki. Implacable, el viento maligno lleva la muerte a todos. Enlil y Enki transmitieron la alarma a los dioses de Sumer. Escapad. Escapad. Les gritaron a todos. Que se disperse el pueblo. Que el pueblo se oculte. Los dioses huyeron de sus ciudades, como pájaros asustados escaparon de sus nidos. Las gentes de las tierras cayeron bajo las garras del viento maligno. Inútil fue su carrera. Sigilosa era la muerte, atravesaba los muros más gruesos como las aguas de una inundación, no había puerta que pudiera dejarle fuera, ni cerrojo que pudiera impedirle el paso. Aquellos que, detrás de puertas cerradas, se ocultaron dentro de sus casas, como moscas cayeron, aquellos que huyeron a las calles, en las calles amontonaron sus cadáveres. Los pechos llenos de esputos y flemas, las bocas rebosantes de saliva y espuma. Cuando el viento maligno atrapaba a la gente sin ser visto, sus bocas se empapaban en sangre. Lentamente sopló el viento maligno sobre las tierras, cruzó de oeste a este sobre llanuras y montañas. Todo lo que vivía, tras él quedaba muerto y moribundo, la gente y el ganado perecían por igual. Las aguas se emponzoñaron, en los campos se marchitó toda vegetación. Desde Eridu en el sur hasta Sipar en el norte, el viento maligno arrasó el país. Babili, donde Marduk había declarado la supremacía, se libró del viento maligno. Sinopsis de la 14ª tablilla. Babili, el centro elegido por Marduk, sobrevive a la calamidad. Enki lo ve como un augurio de la inevitable supremacía de Marduk. Enlil reflexiona sobre el pasado, el hado y el destino. Acepta la supremacía de Marduk, se retira a tierras lejanas. Los hermanos se dan una sentimental despedida. Enki ve el pasado como una guía para predecir el futuro. Decide tomar nota de todo para la posteridad. Colofón del escriba en Duxar. Representación babilónica de un resplandeciente Marduk. La 14ª tablilla. Babili, donde Marduk había declarado la supremacía, se libró del viento maligno. Todas las tierras al sur de Babili fueron devoradas por el viento maligno. También alcanzó al corazón de la segunda región. Cuando con posterioridad a la gran calamidad, Enlil y Enki se encontraron para estudiar el desastre, Enki le hizo considerar a Enlil el libramiento de Babili como un augurio divino. El libramiento de Babili confirma que Marduk ha sido destinado para la supremacía. Así le dijo Enki a Enlil, debe haber sido la voluntad del creador de todo. Dijo Enlil a Enki. Entonces, Enlil le reveló la visión, sueño y la profecía de Galfu. Si eras conocedor de eso, ¿por qué no impediste el uso de las armas de terror? Le preguntó Enki. Hermano mío. Dijo Enlil a Enki con una voz apesadumbrada. Era evidente el motivo. Tras tu llegada a la Tierra, cada vez que la misión se veía obstaculizada, encontrábamos una forma de eludir el obstáculo.
De ahí, la creación de los terrestres, la gran solución, fue también una fuente de miles de giros y vueltas no deseados. Cuando llegaste a comprender los ciclos celestes y asignaste constelaciones, ¿quién hubiera previsto en ellas las manos del destino? ¿Quién habría podido distinguir entre los hados que elegimos y el inquebrantable destino? ¿Quién proclamaba falsos augurios y quién podía pronunciar profecías verdaderas? De ahí que decidiera guardar para mí mismo las palabras de Galfu. ¿Era de verdad el emisario del creador de todo, o era una alucinación mía? Lo que tenga que suceder, suceda. Me dije a mí mismo. Enki escuchaba las palabras de su hermano, mientras afirmaba con la cabeza arriba y abajo. La primera región está desolada, la segunda región está sumida en la confusión, la tercera región está herida, el lugar de los carros celestiales ya no existe. Eso es lo que ha sucedido. Dijo Enki Enlil. Si era esa la voluntad del creador de todo, eso es lo que ha quedado de nuestra misión en la tierra. Las semillas se sembraron con las ambiciones de Marduk, lo que salga de ello será para que lo coseche él. Así le dijo Enlil a su hermano Enki, entonces aceptó el triunfo de Marduk. Que el rango de 50, que tenía pensado para Ninurta, le sea dado en su lugar a Marduk. Que Marduk declare su supremacía sobre la desolación en las regiones. En cuanto a mí y a Ninurta, no nos vamos a interponer más en su camino. Partiremos hacia las tierras de más allá de los océanos, por lo que vinimos, llevaremos a término la misión de obtener oro para Nibiru. Así le dijo Enlil a Enki. Había abatimiento en sus palabras. ¿Habrían sido diferentes las cosas si no se hubieran usado las armas de terror? Cuestionó Enki a su hermano. ¿Y si no hubiéramos escuchado las palabras de Galzu para que no volviéramos a Nibiru? Replicó Enlil. ¿Y si hubiéramos detenido la misión Tierra cuando los Anunnaki se amotinaron? Yo hice lo que hice. Tú hiciste lo que hiciste. No se puede desandar el pasado. ¿Acaso no hay en eso también una lección? Preguntó Enki para ambos. ¿Acaso lo que ha ocurrido en la Tierra no es un reflejo de lo que tuvo lugar en Nibiru? ¿Acaso no está escrito en el pasado el esbozo del futuro? Repetirá la humanidad, creada a nuestra imagen, nuestros logros y fracasos. Enlil guardó silencio. Cuando se puso en pie para marcharse, Enki le tendió el brazo. Estrechemos los brazos como hermanos, como camaradas que, juntos, se enfrentaron a muchos desafíos en un planeta extraño. Así le dijo Enki a su hermano. Y Enlil, asiendo el brazo de su hermano, lo abrazó también. ¿Nos volveremos a encontrar en la Tierra o en Nibiru? Preguntó Enki. ¿Estaría en lo cierto Galzu de que moriríamos si volvíamos a Nibiru? Respondió Enlil. Luego, se volvió y se fue. Enki quedó solo, acompañado tan solo por los pensamientos de su corazón. Se sentó y reflexionó sobre cómo había comenzado todo y cómo había terminado. ¿Estaba todo destinado, o fue el hado forjado por esta o aquella decisión? Si cielo y tierra estaban regulados por ciclos dentro de ciclos, ¿volverá a ocurrir lo que ha sucedido? ¿Acaso el pasado es el futuro? ¿Imitarán los terrestres a los Anunnaki? ¿Revivirá la tierra lo que vivió Nibiru? El primero en llegar será el último en partir. Asediado por sus pensamientos, Enki tomó una decisión. De todos los acontecimientos y decisiones, comenzando desde Nibiru hasta este día en la Tierra, tomar nota, para que fuera una guía para generaciones futuras. Que la posteridad, en el tiempo que designe el destino, lea el registro, recuerde el pasado, comprenda el futuro como profecía, que el futuro sea el juez del pasado. Estas son las palabras de Enki, primogénito de Anu de Nibiru. 14ª tablilla. Las palabras del señor Enki, escritas de boca del gran señor Enki, ninguna palabra perdida, ninguna palabra añadida, por el escriba maestro Enduxar, un hombre de Eridu, hijo de Udbar. Por el señor Enki, con larga vida he sido bendecido. Este libro fue digitalizado para distribución libre y gratuita a través de la red. Y en este caso convertido en audio por Manuel León L.